porque me va a tocar tomar, me tocan, me tacan, ¿Qué pasa? Bueno, hubo una vez que apoyaba al Rayo. Siempre que juega, derrocha valentía. Puse una bufanda y el Rayo ganó al Barça y se quedó prácticamente en lo matemático en primera división, así ha sido. Así que esta vez, pues nada, ¡A la Madrid! apoyando al Real Madrid a ver si gana la Champions, a ver si hay suerte. Bueno, ¿qué es lo que miente? ¿Cómo que ustedes están pasando? ¿Están pasando bien? ¡Fino! ¡Fresco! Von Mises, uno de los grandes potenciales de la escuela austríaca. Bueno, pues Mises hizo un libro que era La acción humana, y en ese propio libro, que es la Biblia prácticamente para muchos liberales, pues se pueden sacar extractos, fragmentos, donde se ve un Mises bastante, como diría Juan Ramón Rayo en aquel vídeo que le hice, Mises más bien socioliberal. Socioliberal. Así que nada, vamos para allá a verlo. Yo es que lo saco de este libro, bastante antiguo, La acción humana. Yo voy a decir las páginas para el que quiera preguntarme. Y bueno, pues vamos con el primer fragmento. Un fragmento, la verdad, que bastante raro para lo que se suele esperar del pensamiento liberal. Dice von Mises: las más fecundas teorías en este terreno pierden por entero su virtualidad si la opinión pública no llega a respaldarlas. Devienen totalmente inoperantes en cuanto la mayoría las rechaza. Imposible resulta a la larga gobernar, cualquiera sea el correspondiente sistema político, en desacuerdo con la opinión pública. Prevalece siempre en última instancia la filosofía mayoritaria. No cabe un gobierno impopular y duradero. Bueno, esto evidentemente la historia puede demostrar las decenas y decenas de dictaduras o antiguamente aquellos reyes déspotas que duraron y que la mayoría de la gente querían ver su cabeza cortada. Según von Mises, entonces la URSS duró 80 años porque la mayoría de la gente estaba a favor, no porque hubiera una imposición terrorífica que la gente tuviera que aceptar eso. Ya Hayek, de todas maneras, él defendía entre una democracia socialdemócrata y una dictadura liberal, él prefería la dictadura. Entre Hayek y Mises, pues una dictadura liberal para Hayek estaría muy bien, y para Mises diría, bueno, si la gente no se queja, será que es que lo quieren. Por eso tiene que ser dictadura, ¿no? Porque es lo que quiere la mayoría, ¿verdad? Siguiente fragmento que tiene que ver también mucho con las dictaduras, con los gobiernos impopulares que según von Mises no existen porque si la gente no hace nada por derribarlos, será que están de acuerdo. Bueno, advierte el liberalismo que los gobernantes, siempre en minoría, no pueden permanecer mucho tiempo en el poder si no cuentan con el apoyo de la mayoría de los gobernados. Básase el gobierno, cualquiera que sea el sistema adoptado, en que la mayoría de los gobernados piensa que desde el punto de vista de sus personales intereses conviéneles más la obediencia y sumisión a la autoridad que la rebelión y sustitución del régimen por otro. Goza de poder la mayoría para derrocar cualquier gobierno y efectivamente recurre a esa solución en cuanto supone que su propio bienestar lo requiere. A la larga ni hay ni puede haber gobiernos impopulares. O sea que si tú, por tus propios intereses, que viene a ser básicamente seguir vivo, no quieres derrocar a una dictadura, según von Mises, consideraría que es que tú estás bajo un gobierno popular, nunca un gobierno impopular. Esto desde el punto de vista del raciocinio, de la lógica, se cae por su propio peso. La verdad que a uno le descuadra, igual que lo que he dicho de Hayek, ¿no? Otro texto, sorprendentemente, uno pensaría que von Mises defendería que si hay banca libre nunca va a haber expansión crediticia, o por lo menos intentaría no admitirlo en su propio tratado de economía, donde quiere defender la banca libre. Bueno, pues como podemos leer, desde luego la libertad bancaria no impediría una expansión crediticia lenta y de corto alcance, practicada por bancos extremadamente cautelosos que habrían de tener siempre informado al público acerca de su situación financiera. Claro, a él le gustaría que los bancos fueran extremadamente cautelosos y que tuvieran un cierto tipo de comportamiento. Pero claro,
él, su propio libro, que es La acción humana, que defiende que los seres humanos tienen comportamientos, actitudes que no son previsibles y que eso es lo que influye realmente al mercado, ¿cómo puede él pensar lo que van a hacer o no van a hacer los banqueros? La cosa es fácil, es sencilla. Yo ya lo expliqué en mi libro de 5 razones para no ser anarcocapitalista. Y es que la banca libre lleva consigo una de las razones por las que existen las crisis, que es la reserva fraccionaria, la banca de reserva fraccionaria. Que esto es un gran dilema para los liberales y un tema de discusión, que es si debería de prohibirse la banca de reserva fraccionaria o no debería de prohibirse. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que es la originaria de las crisis mundiales, aparte de su acusación a los bancos centrales. Solo un dato, en Suiza hicieron un referéndum por si la gente quería eliminar, prohibir la banca de reserva fraccionaria y dijeron que no. De hecho, es que la banca de reserva 100%, que sería la alternativa que le gustaría a los liberales, no existe en el mundo la banca de reserva 100%. Mira que podrían hacerlo, ¿no? Un grupo de liberales proponerse crear este tipo de banca, pero por lo que sea al final no se ha creado. Aquí von Mises, que luego ya os sorprenderá cómo defiende el Estado de una manera bastante directa, bastante sólida, muy poco tímida para venir de un liberal. Aquí, como admite que por mucho que el mercado o la banca sea libre, siempre va a haber expansión crediticia, él apoya la interferencia estatal. Leamos. La interferencia estatal en el mundo bancario estaría justificada si mediante ella se pretendiera corregir este lamentable estado de cosas hoy imperante, impidiendo o restringiendo seriamente toda ulterior expansión crediticia. Es decir, que él está a favor de que Papá Estado interviniera para que el mercado libre no fuera tan libre y no se desmadrara. Vamos, un intervencionista de manual, en este caso. Es decir, por un lado defendería la banca libre, pero por el otro defendería que hubiera esta intervención estatal si la banca libre se convierte en libertina. Y ahora vamos a ir viendo poquito a poco cómo, o mucho a mucho, cómo defiende el Estado y cómo justifica lo que yo creo que pensamos la gran mayoría y que siempre señalamos a los liberales, y es que la propiedad privada no es nada si no hay un Estado. Primero empieza con un aserto típico de los liberales, ¿no? Que es normal. Quienes reclaman mayor intervención estatal, en definitiva, lo que postulan es más imposición y menos libertad. Y ahora comienza. Llamar la atención sobre lo anterior no implica, desde luego, enjuiciar ni condenar la existencia del Estado, pues indudable resulta que no es posible la pacífica cooperación social en ausencia de un instrumento que prevenga, por la fuerza, incluso si es preciso, las actuaciones de los grupos o individuos antisociales. No nos engañemos, proclamando como muchos que el Estado es un mal, si bien necesario e insoslayable. Sigue en otra parte. La paz pública, es decir, la evitación de una perpetua lucha de todos contra todos, solo es asequible si se monta un orden donde haya un ente que monopolice la violencia y que disponga de una organización de mando y coerción. Lo que caracteriza a todo orden social es precisamente la existencia de esa institución autoritaria e impositiva que denominamos gobierno. Y este yo creo que es el sumum, un postulado bastante izquierdista, bastante anticapitalista y que pone de manifiesto que la propiedad privada existe gracias, hoy en día, a la policía, al Estado. La economía de mercado no puede funcionar si no existe una institución policial que mediante el recurso a la violencia o simplemente con la amenaza de emplearla contra los perturbadores del orden logre salvaguardar la operación de tan delicado mecanismo. La pregunta sería que ¿a qué orden se refiere él? Porque lo que a él le parece orden, a los demás o a muchos nos parece un desorden. Él está a favor de que haya una coerción, una imposición de la que tanto se quejan, siempre que vaya a favor de su orden. Claro, cada uno ve el mundo desordenado u ordenado, depende de su punto de vista, claro está. Luego, no solo esto, lo que debería ser el liberal típico,
que está en contra de las fronteras, que está a favor de la circulación libre de personas, donde no se imponga el Estado en medio de su paso. Y, sin embargo, él está, en el fondo, defendiendo las fronteras y, de hecho, explica por qué son necesarias, aunque no las mencione. La ciencia económica describe el anterior proceso en los siguientes términos. Cuando invariada la población laboral aumenta la cuantía del capital disponible, increméntase la utilidad marginal del trabajo y, consecuentemente, suben los salarios. Lo que acrecienta las retribuciones laborales es la ampliación del capital disponible a un ritmo superior al crecimiento de la población. Es decir, lo que está diciendo que si la economía va bien y va creciendo la población en consonancia al crecimiento de la economía, todo puede ir bien. El problema es cuando hay demasiada población o hay de repente más población que el ritmo de la propia economía o del ritmo a la que está creciendo la economía. Claro, en el fondo lo que está diciendo es señalando porque hay algunos países pequeños, en mi opinión, porque hay algunos países pequeños con fronteras fuertes, por ejemplo Suiza, que impiden o dificultan la entrada de extranjeros, aparte de que bueno, el clima puede ser que no ayude, cuyos habitantes son poquitos dentro del territorio y que casualmente su economía va bien. Y yo creo que tiene que ver mucho con lo que aquí dice él, ¿no? Que si la población va en consonancia con la riqueza del país, con cómo va yendo la economía, todo va bien. El problema es cuando tú, en un mundo capitalista, abres las fronteras de par en par, dejas que entren todos los inmigrantes y eso inevitablemente no puede ser bueno para la economía. Es decir, no me imagino que Suiza, si de repente un día para otro dijera puertas abiertas para todos los inmigrantes que quieran venir aquí a estar, a vivir, no me imagino que su economía de repente fuera bien, ni que los salarios fueran tan bien como hasta ahora. Sería una depauperación de los salarios, de la vida de la clase obrera y aparte de otras consecuencias económicas. Es decir, muchas veces hay que ver si los países ricos son ricos por su economía o porque realmente hay un Estado que está impidiendo que entre más gente. En otro texto dice algo parecido. No hay en el ámbito social conflicto de intereses mientras no se rebase la cifra óptima de población. Prevalece la armonía en cuanto aumenta la producción a ritmo igual o superior al crecimiento de la población. Pues es lo mismo, pero con otras palabras. Y es que Mises, en el fondo, está defendiendo que haya fronteras, o por lo menos indirectamente es la solución que uno ve, que en el mundo capitalista sí o sí tienes que poner fronteras en tu país si no quieres que los de los países subdesarrollados entren todos y hundan tu economía. Este texto que voy a mencionar ahora es un poquito más larguito y bueno, son unos textos, no solo este, que un poquito en menor medida que los anteriores defienden la idea de que en el mercado, por mucho que sea libre, va a haber monopolios. El complementario factor de producción cuya monopolización permite la implantación de los precios de monopolio puede también consistir en la intervención de cierta persona en la producción de determinada mercancía. Si los consumidores atribuyen particular trascendencia a dicha intervención, tal mercancía cobra especial valor. El supuesto puede darse, ya sea por la naturaleza particular del bien o servicio en cuestión, ya sea al amparo de medidas institucionales, tales como la legislación ateniente a la propiedad industrial. Son múltiples las razones por las cuales los consumidores pueden valorar especialmente la intervención de esa persona o entidad. Tal vez se trate de amplio margen de confianza conquistado gracias a la anterior ejecutoria del sujeto. Puede tratarse de errores o prejuicios sin base, de los dictados de la moda, de creencias mágicas o metafísicas que gentes más preparadas tal vez ridiculicen. La composición química y el efecto fisiológico de determinado fármaco registrado posiblemente sea idéntico al de los demás productos similares. Ahora bien, si el adquiriente concede trascendencia particular a la etiqueta en cuestión y está dispuesto a pagar precios superiores por el aludido producto, el vendedor del mismo puede exigir precios de monopolio, siempre y cuando la configuración de la demanda sea propicia. Es decir, lo que está diciendo es que si la gente tiene, digamos, una necesidad de utilizar algo por las razones que sean,
el vendedor se va a convertir en un monopolista. Siguiente texto. Esto creo que Milton Friedman también lo dice, me parece, ¿eh? Aún en ausencia... Es humo y que no arranca. Aún en ausencia de aquellas interferencias gubernamentales a cuyo amparo muchos otros bienes han llegado a estar monopolizados. Es decir, ya te va indicando que aunque no haya interferencia gubernamental, en el libre mercado puede haber productos monopolizados. Hay mercancías, por ejemplo, los diamantes y el mercurio, cuyas fuentes de aprovisionamiento háyanse ubicadas en específicas localidades. Los propietarios de los correspondientes yacimientos fácilmente pueden asociarse para actuar de común acuerdo. Tales carteles, parece que le da miedo utilizar la palabra oligopolio, tales carteles, sin embargo, cubrirían mínimo porcentaje de la producción mundial. Su trascendencia económica sería despreciable. Evidentemente, él tiene que darle la menor importancia. Pero yo lo que me refiero es que en un mundo donde cada vez más vamos a necesitar materias primas, podrá ser un problema si esas materias primas estuvieran únicamente en manos de particulares y no en manos de países. Que dentro de lo que cabe, si no son dictaduras, algo puede cambiar. Pero él mismo está señalando que las materias primas, cuando son escasas, cuando están en ciertos sitios, si las tiene un grupo de gente mínimo, puede convertirse fácilmente en un oligopolio y que eso el mercado libre nunca lo va a poder evitar. El último sobre el monopolio. No debe, sin embargo, negarse que esos repetidos precios monopolísticos hubieran podido aparecer incluso en ausencia de toda acción estatal, tendente a implantar el correspondiente monopolio. La soberanía del consumidor, desde luego, no es siempre total y en determinados supuestos falla el proceso democrático del mercado. En este, aunque se halle libre de interferencias y sabotajes administrativos, si bien rara y excepcionalmente, puede resultar contradictorio el interés de los propietarios de ciertos factores de producción y el del resto de la población. Es decir, que acepta que sí o sí pueda y vaya a existir monopolios. A mí lo que me hace gracia es esta idea que él tiene de la democracia del mercado o el proceso democrático del mercado. Los consumidores no son los votantes de los productos. Hay productos que tienen su target. Ese target es el que manda, no el 100% de los consumidores. Por ejemplo, en España, la mayoría de la gente odia a Telecinco. Yo no, pero la mayoría de la gente odia a Telecinco. ¿Quién mantiene a Telecinco? ¿La democracia del mercado, la democracia de los consumidores o solo el target de Telecinco? Es el que lo está manteniendo. Entonces, ¿es el 100% de la población, el 100% de los consumidores, de los televidentes, de los espectadores, los que están votando qué se va a ver? No. De los consumidores solo están votando los que ven televisión, en todo caso. Y de los que ven televisión hay muchos que nunca van a ver Telecinco, que nunca lo ven. Esos no tienen poder para decidir sobre Telecinco. Los únicos que sí tienen poder para decidir son los que habitualmente suelen o siempre ven Telecinco. Es decir, la democracia del mercado es una farsa. Son solo minorías las que mantienen las empresas muchas veces. Si fuera una democracia, sería el 100% de los consumidores los que pudieran, como votantes reales, votar si Telecinco sigue existiendo o no sigue existiendo. Eso sería democracia. Lo otro no. No puedes llamar democracia, ni proceso democrático del mercado. Y aparte de todo esto que he señalado, donde vemos un Mises que reconoce que va a haber monopolios, que reconoce que va a haber expansión crediticia, que defiende que haya intervención estatal para evitarla, que defiende que exista el Estado, que incluso apoya la existencia de este, incluso aunque la gente no lo quiera, porque si la gente no se rebela contra un gobierno impopular, que podría ser una dictadura, según él es que ese gobierno no es impopular, y un Mises que de manera indirecta, según mi parecer, apoya las fronteras, pues podríamos sacar las conclusiones de que era más bien socioliberal. Socioliberal. Quería puntualizar algunas cositas más, y es, por ejemplo, esta, dice: el inversor puede apartarse de aquellas inversiones que considera inseguras siempre y cuando esté dispuesto a soportar la correspondiente pérdida ya descontada por el mercado. Hasta ahí todo bien, ¿no? Dice, logra evitar las previstas
ulteriores pérdidas, transfiriendo las mismas a agentes menos perspicaces en evaluar el futuro precio de las mercancías en cuestión. Es decir, ¿qué está diciendo? Que los listos les dan a los bobos las inversiones que saben o que creen que van a ir mal. Es decir, esto es lo que se viene a llamar gato por liebre, ¿no? Que te venden gato por liebre, que te engañan o que se aprovechan de los que tienen menos conocimiento o que no tienen ciertas informaciones que otros sí tienen. Lo que demuestra es que esa supuesta cooperación que hay en el mercado es inexistente. Esto no es la cooperación, esto es a ver si te engaño, te la tragas y te la quedas para ti. Luego otro, simplemente es una frase que dice, después de estar en contra de los impuestos, de tal, dice, los impuestos ciertamente son necesarios. Ahora bien, la política fiscal discriminatoria, bueno, ahí ya empieza, ¿no?, a criticar, pero bueno, simplemente de puntualizar, ¿no? Mises que apoya los impuestos. No quiere decir esto que los liberales no lo apoyen, pero la mayoría de ellos, si fuera por ellos, no habría impuestos. Este escenifica un poco el por qué los empresarios explotan a la gente, por qué el que reparte se lleva la mejor parte y por qué muchas veces es importante que la gente, que los trabajadores se unan para luchar. Dice el propio Mises, cada empresario procura adquirir al precio más barato posible aquellos tipos de trabajo que precisa. Es decir, él está diciendo que los empresarios, siempre que puedan, van a pagar lo menos posible por el trabajo que precisan, lo cual quiere decir que son el trabajo que precisan, es decir, que son los trabajadores los que se tienen que unir para conseguir que el empresario no logre pagar el mínimo precio posible. Luego una cosa muy llamativa, porque, no sé, normalmente los economistas siempre utilizan o suelen utilizar pues la renta nacional de un país, la riqueza de tal país. Y él dice, Mises dice, ahora bien, carece de sentido pretender calcular la renta nacional o la riqueza de un país. En cuanto nuestras lucubraciones se apartan de las categorías mentales que maneja el individuo, al actuar dentro de una economía de mercado, hemos de renunciar al cálculo dinerario. El pretender cifrar en forma monetaria la riqueza de una nación o la de toda la humanidad resulta tan pueril como el querer resolver los enigmas del universo lucubrando en torno a las dimensiones de la pirámide de Keops. Pues es un poco, yo creo que es chocante, pero es verdad que hay muchos economistas, yo no lo soy, pero yo ya hice un vídeo sobre eso, ¿no? Que es la renta per cápita es un engañabobos. No puedes calcular la riqueza de un país con la renta per cápita, porque si de repente unos cuantos millonarios empiezan a vivir en una playa cuya población es bastante pobre, la renta per cápita de ese territorio parece que ha subido y que ahora viven mejor, y no es así. Es llamativo, ¿no?, que Mises esté, digamos, contradiciendo al resto de economistas, en este caso liberales, que hablan mucho sobre la riqueza nacional, la renta nacional, la renta per cápita, etcétera. Mirad, tengo un montón de puntos donde considero importante señalar donde Mises, sobre todo, rebate a los liberales. Luego hay otros muchos también que son los errores que yo considero de él. Y otros que los tengo en las propias páginas por aquí dentro. Pero que si no se me haría muy largo. Así que nada, si ustedes ven que les gustó, ustedes le dan a like. Si a ustedes les gustó un poquito más, ustedes le dan al botón de suscribirse. Si ve que coño, usted que la pasaron bien, le dan a la campanita. Si no les gustó nada de nada, bien, ustedes pueden darme un beso. Y ya pues nada, le dan a la X, se salen y apagan el televisor. Suscríbanse. Ya pronto nos vemos. Chao.